nosotros les vamos a presentar nuestro caso de estudios de la crisis económica en Venezuela. Mi equipo está conformado por Diana Paola Cortés García, Albi Yasmín Muñoz Ramírez, Óscar Arturo Romero López y su servidor Luis González. Como introducción tenemos que la crisis económica en Venezuela, también denominada depresión económica venezolana o colapso económico, se da por el deterioro que se empezó a advertir en los principales indicadores macroeconómicos venezolanos. Este se da desde el 2012 y cuyas consecuencias se extendieron en el tiempo, no solo en el plano económico, sino en el político y en el social de todo el país. Bueno, en este caso de estudios analizaremos distintos sucesos que están pasando actualmente con Venezuela, como la disminución del crédito a empresarios por parte de los bancos o cajas de ahorro, el elevado déficit público de las administraciones, corrupción política y el deterioro de la productividad. Los objetivos son analizar a fondo la crisis económica en Venezuela y pues tener una mejor visión sobre lo que pasa en ese país. Bueno, en este caso de estudio se quiere obtener toda la información para entender los sucesos y tener nuestra propia perspectiva de lo que aconteció en el pasado y en el presente. El nombre oficial de Venezuela es República Bolivariana de Venezuela. Su capital es Caracas y su ubicación geográfica se encuentra ubicada en la zona intertropical del hemisferio norte, entre los 0 grados 38 minutos 53 segundos y 12 grados 11 minutos 22 segundos de latitud al norte y 59 grados 48 minutos 10 segundos y 73 grados 25 minutos 00 segundos de longitud al oeste. Su división política de Venezuela es en entidades federales de 23 estados, el Distrito Capital, que comprende parte de la ciudad de Caracas, y se incluye también las dependencias federales, islas en su mayoría deshabitadas, y los territorios federales. Venezuela además posee una zona de reclamación. Los estados contienen 335 municipios y estos a su vez 1146 parroquias civiles. Su forma de gobierno en Venezuela es una república federal presidencial regida por una constitución. El poder ejecutivo es ejercido por el presidente. El gobierno legislativo reside en la Asamblea Nacional. A pesar de que la presidencia tiene un poder considerable, la Constitución pone limitaciones específicas para quien quiera competir por la presidencia. Su nombre de representante del gobierno actual es Nicolás Maduro. Su idioma oficial de Venezuela es el español. Su población es una población con una población total de 28.435.934 personas, que como se muestra en la gráfica de población se divide entre hombres y mujeres de 0 a 100 años. Su tasa de natalidad es de 18.7%, mientras que su tasa de mortalidad es de 5.14%. Las principales causas de muerte son las enfermedades crónicas no transmitibles, entre las cuales se incluyen las enfermedades cardíacas, el cáncer, la diabetes, enfermedades cerebrovasculares, y se incluye el COVID-19, que es la enfermedad que ha sido la principal causa de muerte. La esperanza de vida al nacer es de 74.6 años, 78.8 años para las mujeres y 70.6 para los hombres. Su tasa de alfabetización es del 97.1%. Las profesiones más estudiadas son ciencias básicas, ingeniería, arquitectura y tecnología, ciencias del agro y del mar,
ciencias de la salud. Las principales actividades económicas. La actividad primaria de Venezuela se concentra principalmente en la actividad petrolera. Esto quiere decir que el desarrollo de la economía de Venezuela, el país produce más de 2 millones de barriles al día y explotan mayoría que compone cerca del 90% de las exportaciones total del país. En el sector secundario, su participación del PIB total de la economía mucho mayor que el de otras economías similares del Suramérica, esto principalmente actividades como industriales. La actividad terciaria se fundamenta principalmente en la producción de servicios. Gobierno centra también una gran importancia en el sector financiero, los servicios, la educación, la salud, el turismo y la comunicación y el transporte. El análisis del PIB. La deuda total del 2020 se representa en la siguiente forma, que es 54, deuda externa que es 34%, deuda interna que es 69%. La deuda externa de Venezuela en el 2020 es inferior al 55. La deuda externa de Venezuela en febrero del 2020 era de 69.9% del PIB de 66. Crecimiento. Venezuela sufre un gran problema político, económico y social que desgraciadamente han sido determinado a lo largo de los últimos años a las malas políticas y a la inseguridad jurídica que ha unido un descenso de precios y la producción de petróleo. Las causas del origen político. Desde el 2020 existe una gran crisis económica en Venezuela como consecuencia de la caída de precios de petróleo, las exportaciones y la transición y el control de cambio de la moneda, entre otros. En este periodo se ha producido una gran deuda en la economía. Las causas del origen económico se refieren a los eventos ocurridos tras las elecciones presidenciales en el mismo año, principalmente a la manifestación ocurridas por los resultados electorales. Las causas del origen social. Con la crisis económica que comenzó en el 2020, la tasa de desempleo crecimiento rápidamente, ya que en el 2018 empezó con el 8%, en el 2019 con el 14% y en el 2020 con el 18%. Las consecuencias de la crisis en Venezuela actualmente. En primer lugar tenemos las pruebas y huelgas. La huelga general de Venezuela desde 2016 fue una huelga general convocada para el viernes 28 de octubre de 2016 por varias organizaciones sindicales venezolanas. Entre ellas está AD, ABP, Convergencia, FL, PNG, Un Nuevo Tiempo, y movimientos como el movimiento estudiantil venezolano como protesta contra la suspensión del referéndum presidencial. El aumento de la desigualdad se comprenden dos, que es la desigualdad económica y la desigualdad social. La desigualdad económica nos dice que comprende todas las disparidades en la distribución de bienes e ingresos económicos, entre ellas muy especialmente la distribución de la renta, que procede tanto del capital como del trabajo. Y en la desigualdad social nos dice que puede medirse entre los ciudadanos de un mismo país, ciudadanos entre individuos ricos, individuos pobres de países o entre países ricos y pobres de igual manera. Una de las consecuencias más importantes fue la hiperinflación. La hiperinflación en Venezuela comenzó en noviembre de 2017, cuando se registró una inflación mensual de 56.7 interanual de 1.370. En ese periodo se anunció la creación del billete de 100.000 bolívares. Como podemos observar en la siguiente gráfica, podemos ver que en el año 2019 fue cuando subió la hiperinflación, alcanzando el porcentaje más alto registrado en los años anteriores. La crisis alimentaria. La crisis alimentaria causó una concentración del consumo privado en general y más concretamente del consumo de alimentos. El periodo de 2015 a 2016, el gasto en alimentos se contrajo un 6% en términos reales. De hecho, hasta tienen en los supermercados, las familias pueden llevar una cierta porción de alimentos. De empresas multinacionales. El control de cambio y precios, limitaciones de divisas y altos niveles de inflación hacen que los empresarios venezolanos tengan problemas en llevar a cabo su trabajo cotidiano. Algunas organizaciones lograron mantenerse pese a la turbulencia.
28.000 se vieron obligadas a cerrar en el 2015. Los indicadores económicos. El precio de los productos y servicios en Venezuela se registró una inflación acumulada del 7.374% en el 2019, según indicó la Comisión Financiera del Parlamento, que es de notable mayor opositor. El valor que ofrece la Cámara por el año pasado es bastante menor que el resultado del 2018, cuando el país entró en el proceso de hiperinflación y pues la tasa se ubicó en 1.7 millones por ciento. El tipo de cambio en Venezuela se cotizó en 500.16 bolívares por dólar en el mercado paralelo, según el portal Dollar Today, mientras que el euro se cotizó en 545.16 bolívares pues por dólar. Esto lo hace el Banco Central, es el que controla pues, el tipo de cambio. En la tasa de interés, Venezuela ha subido desde tener 38,51% hasta el 38.76%. Los tipos de interés son pues una herramienta de las más importantes utilizadas por el Banco Central para llevar a cabo sus políticas monetarias. En la tasa de desempleo, el Fondo Monetario Internacional prevé que para el 2020 la tasa de desempleo en Venezuela podría llegar a un 47,9%, lo que se traduce en el crecimiento de la economía informal y el cierre de pequeñas, medianas y grandes empresas por la desaceleración de la economía nacional. La inversión en Venezuela ha sido muy baja, ya que ha sido golpeada por la crisis y pues la dictadura de Nicolás Maduro. Continúa haciéndose más y más pequeña y pues en el segundo trimestre del año se hundió a un 32,8% con respecto al mismo periodo. De acuerdo a la medición que divulgó el viernes la Asamblea controlada por la oposición, el gasto público en Venezuela disminuyó en 17.160,7 millones, un 26,91% hasta en un total de 46.600,1 millones de euros, pues 50.644,2 millones de dólares. Si miramos 10 años atrás, veremos que entonces el gasto público por cada persona era de 2.375 euros por persona. Bueno, y la balanza comercial fue registrada solo en el 2017 con 14.87%. Esto quiere decir que es muy bajo y pues la crisis está siendo bastante alta en Venezuela. Asimismo, el gobierno implementó algunas medidas para llevar a cabo menos las consecuencias de la crisis. El gobierno nacional activó un plan especial de pago de nómina a las pequeñas y medianas empresas a través del sistema Patria por los próximos 6 meses. Asimismo, anunció un plan de pago de nómina para las pequeñas y medianas empresas a través del sistema Patria por un lapso de los 6 meses. El mismo se activará a solicitud de las empresas para proteger la estabilidad socioeconómica y la capacidad productiva de las empresas que causa de la cuarentena han causado sus actividades.
Otra de las medidas fue los controles de precios. Eliminar los controles de precios y realizar una reforma comercial que fomente la competencia y debilite los oligopolios que osifican el crecimiento económico, hacen menos competitivo al país y traen como consecuencia un mayor nivel de precios. Reservas internacionales. Hacer inventario de los activos externos de la República y considerar los activos líquidos en las reservas internacionales, con el objeto de mejorar la liquidez externa del país y reducir el riesgo y el costo al cual se financia Venezuela en el mercado internacional. Estas medidas aún no se tienen como tal un beneficio porque apenas se van a implementar o son medidas que expertos economistas han hecho al respecto sobre la crisis que existe en Venezuela actualmente. Como conclusión puedo decir que el PIB y el PNB procede de la medición de la producción que hacen ambos, mientras que el PIB cuantifica la producción total llevada a cabo en un país independientemente de la residencia del factor productivo que la genera. En el PNB, por el contrario, solo se incluyen los productos o servicios obtenidos por factores productivos residentes en el país de medición. También como conclusión puedo decir que esta crisis está afectando a todo el país, tanto a los políticos, a la economía, al mercado, a la infraestructura y pues principalmente a las personas. En conclusión, puede decir que la crisis económica de Venezuela se concentra más en la caída de precios del petróleo, en la exportación y en el control o en el cambio de la moneda o entre otros. También una mala política económica es una gran causa, tanto económica, social, y los malos gobiernos como controlan hacia el pueblo. Como conclusión, puedo decir que es importante saber sobre las crisis económicas de diferentes países, no solo del nuestro, o quizás muchas veces no sabemos ni del nuestro la crisis económica que tiene, o la inflación, la tasa de cambio y todo eso. Por ello es importante conocer las diferentes economías de diferentes países. En este caso, Venezuela ocupa un segundo lugar en país más pobre dentro de Latinoamérica. Ese dato quizás nadie lo sabía, pero es así.